Este es el primer video de una serie de videos que vamos a realizar para poder explicar los contenidos desarrollados durante el año. Empezamos con la primera unidad. Comenzamos indagando qué es la química y qué estudia. Hasta ahora sabemos que la química es una ciencia que estudia la materia, el comportamiento, sus estructuras, propiedades, transformaciones y los cambios de energía asociados a esas transformaciones. Ustedes han estudiado que la química estudia la materia, que vendría a ser todo lo que nos rodea, cómo está formada, cuáles son sus propiedades, en qué estado se presenta y cuáles cambios son los que puede experimentar. Si profundizamos en los cambios que puede experimentar, podemos identificar dos tipos de cambios, los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos se caracterizan porque la materia sufre un cambio, pero ese cambio no altera la composición de la materia, es decir, son todos aquellos cambios en los que una sustancia antes y después del cambio sigue siendo la misma. Por ejemplo, cortarnos el pelo. Al cortarnos el pelo nosotros estamos realizando un cambio, pero no altera la composición química del pelo. Sigue siendo pelo, pero cortado. En cambio, en los cambios químicos, la materia sufre transformaciones y se convierte en otra sustancia diferente a la sustancia inicial. Por ejemplo, cuando se quema un pedazo de madera. Yo al principio tengo la madera, luego de que se quema, luego de que experimenta el cambio, no tengo más madera, tengo ceniza. ¿Es lo mismo la ceniza que la madera? No. Entonces la sustancia final es distinta a la sustancia inicial. Cuando hablamos de cambios químicos, hacemos referencia a las reacciones químicas. ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce un cambio químico, cuando se produce una reacción? En una reacción química se produce un reordenamiento de los átomos, es decir, los átomos que están en las sustancias iniciales se combinan, se reordenan, se juntan de otra manera para dar como producto unas sustancias finales que son diferentes. Todos los cambios químicos nosotros lo vamos a representar a través de ecuaciones. En una ecuación vamos a identificar los reactivos, los productos y los coeficientes estequiométricos. ¿Cuáles son los reactivos? Son las sustancias iniciales. Los productos son las sustancias finales, las que se obtienen después del cambio. Y los coeficientes estequiométricos son una serie de números que a mí me permiten establecer o garantizar el principio de conservación de masa. ¿Qué sería el principio de conservación de masa? Nosotros sabemos que en una reacción química se produce una reestructuración de átomos. Los átomos se ordenan, se reorganizan de otra manera. Pero ningún átomo va a desaparecer y no van a surgir átomos de la nada. Entonces, la cantidad de átomos totales que había al principio tiene que ser igual a la cantidad de átomos finales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué las sustancias son diferentes? Porque los átomos están ordenados o agrupados o unidos de maneras diferentes. Al unirse de manera diferente, forman sustancias diferentes. Entonces, ¿cómo garantizo que los átomos al principio y al final, en los reactivos y en los productos, todos los átomos, toda la cantidad de átomos sean iguales? A través de los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, acá tenemos una reacción entre una serie de reactivos y una serie de productos. Si nosotros analizamos, al principio tenemos 12 átomos de carbono, 26 de hidrógeno y 2 de oxígenos. Y en los productos tenemos 1 de carbono, 2 de hidrógenos y oxígenos. Entonces nosotros necesitamos balancear, es decir, agregarle coeficientes estequiométricos para garantizar el principio de conservación de masa. Es decir, los átomos no van a desaparecer. Vamos agregando números adelante hasta obtener la misma cantidad de átomos en los reactivos y en los productos. No es que tenemos la misma cantidad de reactivos y productos. Tenemos que focalizar que lo que tenemos iguales son la cantidad de átomos en los reactivos y la cantidad de átomos en los productos. Las reacciones se pueden clasificar según una característica, que es algo que yo puedo identificar en una reacción, y según cómo se reordenan los átomos. Acá nosotros tenemos dos cuadros que muestran cómo se clasifican según la característica, es decir, si una reacción al producirse libera calor, se absorbe calor, si ocurre espontáneamente, si no es espontáneo y yo le tengo que dar energía para que ocurra, si absorbe o genera luz, si desprende burbujas, si son detonantes, si se produce un sólido o si se genera coloración. Entonces, ¿cómo las clasificamos? A partir de algo que yo puedo detectar o observar
en la reacción. En cambio, cuando hablamos de la clasificación según el reordenamiento de átomos, es según cómo se combinan los átomos. Yo puedo decir, se trata de una reacción de combinación, donde tengo dos reactivos, un reactivo formado por un solo átomo, un reactivo formado por dos átomos distintos y se combinan formando un tercero, un solo producto formado por todos los átomos que componen a los reactivos. La de descomposición, tengo un solo reactivo formado por tres átomos distintos y se descompone. El análisis, que es un solo reactivo pero formado por dos átomos distintos. Síntesis, dos átomos distintos que dan un solo producto, y desplazamiento es cuando un átomo se desplaza y es ocupado, o su lugar es ocupado por otro. Estos serían todos los contenidos que hemos trabajado en los primeros 4 trabajos prácticos.